¿Te has preguntado alguna vez qué secretos pueden esconder las paredes de tu hogar? Imagina que un día, mientras organizas un rincón olvidado, encuentras un viejo cofre lleno de cartas y objetos que cambian todo lo que creías saber sobre tu vida. En el secreto bajo la escalera, Ana lleva una vida aparentemente tranquila junto a su esposo, Ricardo, un hombre de negocios metódico. Pero, ¿y si te dijera que hay un oscuro laberinto de mentiras y traiciones escondido detrás de esa fachada perfecta? Me pregunto, ¿serías capaz de enfrentar lo que descubriste en un cofre bajo las escaleras? Ana lo hizo, y lo que encontró no solo puso su matrimonio en peligro, sino que también la llevó a una odisea emocional que nunca imaginó. Este video te llevará al corazón de su historia. Cada revelación abrirá nuevas puertas, llenas de incertidumbre y miedo. Desde el aroma del café recién hecho hasta el eco del silencio en una casa que guarda secretos, te sumergirás en un mundo donde las decisiones tienen consecuencias, y la verdad puede ser más oscura que la mentira. ¿Te quedarás a ver hasta dónde la llevan sus descubrimientos? Acompáñanos en este viaje lleno de suspense y misterio, y quizás, al final, te encuentres reflexionando sobre tus propios secretos y decisiones. La historia de Ana apenas comienza, y lo que está por venir te dejará al borde de tu asiento. Prepárate para descubrir lo que se esconde bajo la superficie y las impactantes revelaciones que aguardan en el secreto bajo la escalera. No te lo querrás perder. Si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte al canal para más aventuras emocionantes. Dale like para mostrar tu apoyo y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Capítulo 1. El eco del silencio. Era una mañana tranquila en la Ciudad de México. El sol comenzaba a llenar el departamento de Ana con su luz dorada, iluminando cada rincón. El suave aroma del café recién preparado se mezclaba con el aire fresco que entraba por la ventana. Ana, una mujer de 35 años con cabello castaño claro y ojos marrones que reflejaban una sutil melancolía, disfrutaba de un momento de paz en su hogar. Su esposo, Ricardo, era un hombre de negocios ajetreado, siempre bien vestido en trajes oscuros que hacían que pareciera aún más serio de lo que ya era. Su naturaleza controladora y metódica a menudo la hacía sentir como si fuera una invitada en su propia vida. Ricardo había salido la noche anterior para un viaje de negocios a Monterrey, y Ana se sentía aliviada por su ausencia. No es que no lo amara, pero había momentos en los que su perfección y su constante deseo de ordenar todo la dejaban agotada. Con un café en la mano, Ana miró a su alrededor, disfrutando del silencio que imperaba en la casa. Sin embargo, había tareas pendientes que la esperaban. Decidió que era el momento perfecto para limpiar el armario que se encontraba bajo las escaleras, un lugar en el que había acumulado polvo y recuerdos olvidados. Al acercarse a la pequeña puerta blanca, que parecía estar cubierta de telarañas, una ráfaga de aire rancio la recibió, causando que tosiera. Parece una escena sacada de una película de misterio, pensó para sí misma, sintiendo un ligero escalofrío recorrer su espalda. Al abrir la puerta, fue recibida por un caos de cajas viejas y objetos guardados descuidadamente. Decoraciones navideñas, una aspiradora cubierta de polvo y un ventilador que seguramente había dejado de funcionar hace años. Mientras pasaba los dedos por las superficies cubiertas de telarañas, algo llamó su atención. Al fondo, detrás de una pila de mantas y recuerdos olvidados, había una tabla de madera que lucía desalineada. Se agachó y la tocó, sintiendo una extraña vibración en su interior. Su corazón comenzó a latir más rápido. Con un ligero esfuerzo, levantó la tabla y descubrió una pequeña cavidad oscura justo debajo de ella. Sus manos temblaban cuando sacó lo que parecía ser una antigua caja de seguridad, de esas que tienen combinación numérica. El brillo metálico de la caja la dejó sin aliento. ¿Qué hacía una caja fuerte escondida allí? ¿Por qué Ricardo nunca le había mencionado nada al respecto? Intentó girar la rueda de la combinación, pero necesitaba el código. Pensó en fechas importantes, su aniversario, el cumpleaños de Ricardo, la fecha de su boda. Sin embargo, nada funcionó. Frustrada, dejó la caja a un lado, pero su mente no podía dejar de pensar en ella. Esa noche, el silencio lleno de sombras la consumió, y aunque la ausencia de Ricardo le proporcionaba cierto alivio, el misterio de la caja se colocaba como un peso en su pecho.
Mientras su mente corría en círculos, Ana se dio cuenta de que no podía ignorar lo que había descubierto. La idea de un secreto oculto se instaló en su cabeza. ¿Qué guardaba realmente esa caja? ¿Por qué su esposa no tenía idea de su existencia? Sabía que el día siguiente no sería solo otro amanecer. La búsqueda de respuestas daría inicio, y el eco del silencio se convertiría en un grito de reclamación por la verdad. El futuro parecía desdibujado, como un laberinto que apenas comenzaba a trazar. Ana entendió que estaba a punto de adentrarse en un mundo del que nunca había sido parte, donde cada revelación podría cambiarlo todo. Capítulo 2. Secretos en el cofre de debajo de la escalera. La noche se extendía por la Ciudad de México, y Ana no podía conciliar el sueño. El eco de sus pensamientos resonaba en su cabeza mientras intentaba comprender la sombra que había caído sobre su vida. La caja escondida bajo la escalera había dejado una inquietud en su corazón, un susurro de secretos que no podía ignorar. El silencio de la casa era opresivo, y cada pequeño crujido de la madera parecía amplificar su ansiedad. A la mañana siguiente, el aroma del café volvió a llenar el departamento, pero esta vez Ana no podía disfrutarlo. Mientras la luz del sol iluminaba la mesa del comedor, su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. Se sentó con una taza humeante entre las manos, el calor del café contrastando con la fría inquietud que la envolvía. Fue entonces cuando decidió que debía abrir la caja. Con manos temblorosas, Ana buscó la caja en el armario. La llevó para un lugar iluminado y comenzó a girar la rueda del candado, recordando todas esas fechas que le habían pasado por la mente la noche anterior. Si tan solo pudiera descubrir la combinación, se decía, sintiendo que cada intento fallido aumentaba su frustración. Al mirar la pequeña tapa, sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. Era como si la casa misma contuviera el aliento ante la revelación que estaba a punto de ocurrir. Finalmente, después de varios intentos, un clic seco resonó en la habitación. Ana quedó paralizada. La tapa se abrió lentamente, revelando su contenido misterioso. Dentro de la caja había varios sobres amarillentos, atados con una cinta roja que, a pesar del tiempo, parecía estar intacta. Arrojaron un ligero olor a papel viejo, como si estuvieran llenos de historias olvidadas. En su interior, se encontraron cartas, cada una firmada por alguien que no reconocía, Clara. Ana identificó la escritura, que era elegante y apasionada, y comenzó a leer la primera carta. Ricardo, aún recuerdo la primera vez que me besaste en la biblioteca, decía. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras su corazón comenzaba a latir desbocado. Nunca pensé que un hombre casado pudiera hacerme sentir tan viva. Las palabras de Clara resonaban en su mente como una melodía oscura, condenándola a una espiral de emociones descontroladas. Más allá de las cartas, Ana encontró un diario de cuero desgastado que pertenecía a Ricardo. El olor a papel y tinta vieja era casi familiar, pero, al mismo tiempo, todo parecía ajeno. Al abrirlo, las palabras danzaban ante sus ojos, revelando una vida que nunca había conocido. Había descripciones de encuentros secretos, promesas de amor, pero también de un peso en su corazón que cada vez parecía más abrumador. Mientras leía, el ruido de un coche pasando por la calle la hizo sobresaltarse. La realidad de su situación se volvió aún más palpable cuando se dio cuenta de que debía enfrentar a Ricardo. ¿Qué haría si él regresara ahora?, se preguntó, con el corazón en la garganta. No quería que supiera que había descubierto sus secretos, pero cada palabra leída era un puñal que le recordaba que ya no había vuelta atrás. Sintió una determinación recorriendo su cuerpo, una fuerza que la empujaba a desenterrar más. Debía confrontar la realidad, pero antes necesitaba saber quién era realmente Clara. Porque Ricardo se había atrevido a enamorarse de otra mujer. El eco de los secretos resonaba en su mente, empujándola hacia una inevitable búsqueda de la verdad. Ana cerró los ojos y respiró hondo, preparándose para el siguiente paso. Sabía que la historia apenas comenzaba, y que cada revelación podría llevarla a un camino oscuro que nunca había imaginado. Con su corazón lateando de ansiedad, se levantó, decidida a retomar el control de su vida y a descubrir la conexión que unía a Ricardo y Clara. Pero, ¿estaría preparada para lo que la verdad podría revelar? Capítulo 3. Interrogantes.
La mañana siguiente, Ana despertó sintiendo una mezcla de inquietud y determinación. Sabía que no podía seguir huyendo de la verdad, el tiempo de la incertidumbre se había acabado. Los ecos de las cartas de Clara resonaban en su mente, y el deseo de confrontar a Ricardo se había vuelto casi urgente. Estiró su cuerpo en la cama, sintiendo el roce frío de las sábanas, como una advertencia de lo que estaba a punto de enfrentar. Al levantarse, el aroma del café aún flotaba en el aire, pero esta vez no había paz en el ambiente. La casa sonaba extraña, cada crujido de la madera del piso era amplificado por su nerviosismo. Se vistió y contempló su reflejo. Ana llevaba un vestido sencillo, pero a medida que su mirada se fijaba en sí misma, se dio cuenta de que necesitaba proyectar fuerza. Rousele su cabello y se preparó mentalmente. Esa mañana, Ricardo había prometido regresar del viaje de negocios que lo había mantenido alejado por 2 días. Había sido un viaje rutinario, según sus palabras, pero Ana sabía que no era solo eso. Cuanto más pensaba en las cartas y el diario, más se preguntaba si realmente conocía a su esposo. Ricardo, un hombre de carácter firme, siempre vestido con impecables trajes oscuros y con una mirada que podía ser tanto cálida como fría, era un enigma. Sus gestos eran meticulosos, y su voz tenía un tono que imponía respeto. Sin embargo, también había indicios de una persona oculta, un Ricardo que ni ella ni el mundo conocían. Mientras la mañana avanzaba, Ana recibió un mensaje de texto de Ricardo: «Estoy en camino. ¿Todo bien en casa?». Su corazón aceleró al leerlo. La respuesta sería crucial, y al momento de escribir, su mente divagó. ¿Debería decirle que había encontrado las cartas? ¿O debería hacerle preguntas directas sobre Clara? La indecisión danzaba a su alrededor, manteniéndola en un estado de tensión. Los minutos se sintieron como horas mientras el tiempo avanzaba lentamente. El sonido de la puerta de entrada se abrió, quebrando el silencio en la casa. Ricardo apareció, un hombre con una presencia marcada. Su cabello oscuro, siempre perfectamente peinado, y el traje gris que llevaba puesto le daban un aire de autoridad. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al mirarlo. Se forzó a sonreír. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo el viaje?», preguntó, tratando de sonar natural. La voz de él, profunda y segura, resonaba en el ambiente. «Bien, rápido. Necesitaba ver a algunos clientes y cerrar un par de tratos», respondió, pero había algo en su tono que le parecía distante. A medida que conversaban, Ana notó los pequeños detalles. La forma en que evitaba su mirada y cómo jugaba nerviosamente con su reloj. La tensión era palpable y el aire, cargado de una expectativa que podría cortarse con un cuchillo. ¿Por qué no le mencionó nada acerca de Clara? La desesperación por tener respuestas crecía en su interior. Al final, no pudo contenerse más. «Ricardo, hay algo de lo que quiero hablar contigo. He encontrado algo que me preocupa», comenzó, enfrentando el ligero temblor en su voz. La habitación se volvió silenciosa. Ana sintió que los latidos de su corazón llenaban el espacio. De repente, un fuerte golpe sonó en la puerta. Ambos se miraron, confundidos. El reloj marcaba las 12. ¿Quién podría ser? Ana sintió un nudo en el estómago. Ricardo, visiblemente inquieto, se acercó a la puerta, su expresión cambiando a una mezcla de preocupación y sorpresa. Ana sabía que algo no estaba bien, y la intriga de a dónde podría llevar esta revelación la mantuvo en vilo. Mientras Ricardo abría la puerta, Ana sintió que el tiempo se detenía. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y ninguna de las respuestas que buscaba la prepararía para lo que vendría. ¿Estaría lista para enfrentar su destino? Capítulo 4. Ecos del pasado. La puerta se abrió lentamente, y Ana contuvo la respiración. Frente a ella estaba Clara, una mujer con una belleza serena y unos ojos que parecían reflejar una tristeza oculta. Llevaba un abrigo oscuro que contrastaba con el brillo de su cabello rubio. Un aire de misterio la rodeaba, y Ana no podía evitar sentir que en ese instante, su vida daba un giro inesperado. Ricardo se quedó quieto, con la mirada fija en Clara. Había algo en su expresión que Ana nunca antes había visto, una mezcla de sorpresa y culpa. «Clara, ¿qué haces aquí?»,
preguntó él. Su tono nervioso hizo que Ana se sintiera aún más inquieta. La tensión en la habitación se podía sentir como un hilo tenso a punto de romperse. No sabía que estabas en casa, respondió Clara, su voz era suave pero firme. Ana se sintió como una observadora, atrapada entre dos mundos opuestos, el de la traición y la sinceridad. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Ana, forzando su voz a sonar calmada. Sabía que muchas cosas dependían de ese momento, la verdad debía salir a la luz. Ricardo se giró hacia ella, sus ojos reflejaban dilema. Ana, comenzó, pero fue interrumpido por Clara. Necesito hablar contigo, Ricardo. No aquí. Es importante, dijo ella, y su mirada fija en Ricardo parecía cargar una intensidad que Ana no podía ignorar. Con un gesto indecoroso, Clara le hizo una leve señal a Ricardo para que saliera al pasillo. Ana sintió una mezcla de furia y confusión. Esto no puede estar pasando, pensó mientras los observaba salir. El aire estaba cargado de un olor a café aún fresco, y el silencio en la casa casi podía ser cortado con un cuchillo. En su mente, cada segundo se sentía como una eternidad. A través de la puerta entreabierta, pudo escuchar fragmentos de la conversación. No puedo seguir ocultándote esto, Ana merece saberlo, decía Clara, su voz resonaba con fuerza y determinación. Ana se sentía como una espectadora en un drama que no había elegido, pero del que no podía escapar. ¿Qué le dirás?, inquirió Ricardo, su voz sonaba tensa, como si tratara de contener una tormenta que iba en aumento. La verdad, respondió Clara, y en ese momento, Ana supo que todo estaba a punto de cambiar. La angustia y la curiosidad se entrelazaban en su pecho, y el anhelo de respuesta se convirtió en una presión insoportable. Ana no podía esperar más. Sin pensarlo, se levantó y siguió a los dos al pasillo. Cuando se acercó, pudo ver las expresiones tensas en sus rostros. He decidido que enfrentaré esta situación, dijo Ana, sintiéndose empoderada a pesar de la vulnerabilidad. La actitud guerrera que había despertado en ella la llenaba de fuerza. ¿Qué están ocultándome?, preguntó, su voz firme. Ricardo intercambió miradas con Clara, y fue entonces cuando Ana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Hay cosas de mi pasado que no te he contado, comenzó Ricardo, y la incertidumbre se apoderó de ella. Clara ha estado en mi vida de una forma que no puedo ignorar. El eco de sus palabras resonó en su mente, y Ana se sintió atrapada en un laberinto emocional. Tenía que saber más, la verdad estaba al alcance, pero ¿estaría preparada para enfrentar lo que vendría a continuación? Un peso enorme se instaló en su pecho, y mientras el aire se volvía más denso, Ana supo que el verdadero drama apenas comenzaba. Mientras escuchaba las palabras de Ricardo y Clara, un escalofrío le recorrió la espalda. La revelación de secretos a espaldas de Ana abriría una puerta a un abismo más profundo. ¿Qué más estaba ocultando su esposo? La necesidad de descubrirlo se apoderaba de ella. La conclusión de su vida tranquila estaba a punto de ser desmantelada, y su corazón latía con una mezcla de anticipación y miedo. Capítulo 5. Decisiones impensables. El estruendo del silencio se rompió mientras Ana absorbía las palabras de Ricardo. Su cabeza daba vueltas, tratando de asimilar todo lo que había escuchado. Clara había estado involucrada en la vida de Ricardo de formas que nunca se imaginó, y el peso de esa revelación presionaba su pecho. Se sentía atrapada entre el amor por su esposo y la traición que la estaba ahogando. Ricardo, comprendiendo su angustia, dio un paso adelante, sus ojos oscuros llenos de arrepentimiento. Ana, por favor, déjame explicarte. Las cosas no son como parecen, decía, su voz temblorosa. Era un hombre alto y robusto, con un porte firme que solía inspirar seguridad, pero en ese momento, su presencia parecía desvanecerse. La forma en que bajaba la mirada revelaba una debilidad que nunca antes había mostrado. Ana se sintió fragmentada, su corazón golpeando dentro de su pecho como un tambor en una procesión. ¿Qué quieres que diga, Ricardo? Que estoy lista para escuchar tus excusas. Has trastocado todo, gritó, sintiendo como cada palabra se deslizaba de sus labios como un veneno agridulce. Cada letra pronunciada era un recordatorio de la vida que había construido y que ahora estaba en ruinas. Clara, observando desde un rincón,
Parecía una figura espectral, ocupando un espacio que había sido de su confianza. Ana, esto no fue algo que Ricardo planeara. Hay cosas que han estado ocurriendo en su vida, cosas que él no entiende del todo, se atrevió a decir, su tono siendo firme pero empático. Ana sentía que un hilo delgado unía a las dos mujeres, que ambas estaban atrapadas en el mismo juego. ¿Y qué cosas son esas?, preguntó Ana, un escalofrío recorriéndole la espalda. La noche comenzaba a caer, y la luz del día se volvía más tenue. El ambiente se sentía más pesado, como si el mismo espacio supiera que algo devastador estaba a punto de revelarse. Ricardo ha estado involucrado en algo complicado. Algo del pasado que no lo deja en paz, continuó Clara, su voz tan suave como una brisa. No solo fue una relación. Era más que eso. A veces, las decisiones que tomamos nos llevan a caminos oscuros, y hay cosas a las que no podemos escapar. Ana observó a Ricardo, que ahora se veía descompuesto, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. ¿Qué quieres decir? ¿Qué clase de decisiones? La desesperación se infiltraba en su voz. La habitación estaba impregnada de un olor a frescura nocturna y a café frío que ya había perdido su sabor. El ruido del tráfico de la calle era un murmullo lejano, casi irrelevante en comparación con la tormenta que se desataba dentro de ella. Ricardo tragó saliva, su rostro contraviniendo su usual confianza. He trabajado como infiltrado en una red de lavado de dinero. Clara fue un contacto, alguien que me ayudó, pero nunca quise mezclarte en esto. Las palabras salieron de su boca como un puñal, y Ana sintió que la historia de su vida se desplomaba como un castillo de naipes. ¿Infiltrado? ¿Lavado de dinero?, preguntó, incrédula. Su mente corría al pasado, intentando encontrar señales que pudieran haberla preparado para esta revelación. Desde cuando su vida había estado en juego. La tensión en el aire era palpable, y el tiempo parecía haberse detenido. Los ojos de Ricardo se encontraban llenos de ansiedad, y Ana supo que necesitaba respuestas. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Quién más está involucrado en esto? Nos están observando. La sala se volvió un campo de batalla emocional. Con el corazón latiendo, Ana se sintió impulsada a tomar una decisión. Necesito descubrir qué más hay. No voy a quedarme aquí paralizada, declaró, y en su interior se despertó un deseo ardiente de comprender la verdad, por dolorosa que fuera. La curiosidad y el temor la impulsaron a investigar más sobre el misterio que había tejido Ricardo. Mientras la oscuridad caía sobre la ciudad, Ana supo que estaba a punto de adentrarse en un camino peligroso e inexplorado, que la aguardaba en este nuevo viaje lleno de secretos y revelaciones. La última pregunta quedó flotando en el aire, mientras la verdad parecía aún más distante, y su futuro se tornaba cada vez más incierto. Capítulo 6. El juego de la verdad. Ana estaba en un punto de quiebre. La revelación de Ricardo sobre su pasado, así como la relación secreta que había mantenido con Clara, estaban desgastando cada rincón de su confianza. La tensión en la habitación era palpable, el aire estaba cargado de secretos y no podía permitir que el miedo la paralizara. Se sentía como si hubieran encadenado su corazón a un oscuro laberinto del que no podía escapar. Miró a Clara, cuyas cejas estaban fruncidas de preocupación. Necesitamos hablar, pero no aquí, dijo Clara, su voz resonando con una firmeza que mantuvo a Ana alerta. No es seguro. La advertencia de Clara parecía grave, y Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo más grande en juego, algo que iba más allá de las infidelidades y los secretos. Con una mezcla de determinación y temor, Ana aceptó la propuesta. Está bien. Te sigo, respondió. Caminando a paso rápido, salieron del departamento y se dirigieron a un café cercano que había sido testigo de innumerables encuentros de parejas. El olor a café fresco y pan recién horneado llenaba el aire, pero Ana no podía disfrutar del momento. Su mente corría, preguntándose qué más podría descubrir. Al llegar, se sentaron en un rincón alejado, donde podían hablar sin ser escuchadas. Clara parecía tener algo entre manos, y Ana veía su cara iluminada por la luz tenue del lugar. Ana, hay cosas que debes saber sobre Ricardo. Cosas que ni siquiera él comprende del todo, empezó Clara,
y su tono grave captó inmediatamente la atención de Ana. Él no es solo un hombre de negocios. No solo está atrapado en actividades ilícitas. La vida que ha llevado ha atraído la atención de personas peligrosas, continuó Clara, y Ana sintió que el ritmo de su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir con personas peligrosas? Ana preguntó, sus manos temblando ligeramente mientras jugaba con la taza de café. El sonido del clinquín de las tazas y el murmullo bajo de la gente a su alrededor parecían borrarse, y el mundo exterior se desdibujó. Ricardo ha hecho enemigos, y no se detendrán hasta que consigan lo que quieren. Si están detrás de él, también puedes estar tú en riesgo, Clara enfatizó, su voz expresando una urgencia desesperada. Ana sostuvo su taza y sintió como el calor del café se evaporaba lentamente, así como su tranquilidad. En ese momento, Ana tomó la decisión de enfrentar a Ricardo nuevamente. Necesito entender todo lo que ha sucedido. No voy a salir de esto sin respuestas, dijo con determinación. Clara la miró con una mezcla de admiración y preocupación, y Ana supo que estaba en un punto crucial de su vida. Si decides enfrentar a Ricardo otra vez, prepárate para lo que puede venir. Hay más de lo que parece, advirtió Clara. El sonido de su propia voz resonó en su cabeza mientras se preguntaba si estaba lista para abrir la caja de Pandora del pasado de su esposo. A medida que la conversación avanzaba, Ana sintió que la conexión con Clara se hacía más fuerte. La incertidumbre inicial fue reemplazada por una alianza, una voluntad compartida de descubrir la verdad. Decidida a tomar el control de su destino, Ana le explicó a Clara su deseo de encontrar a los enemigos de Ricardo, sin importar el riesgo que ello pudiera implicar. Si hay un patrón, podemos seguirlo, sugirió Ana, su mente girando con posibilidades. Puede que encontremos algo que nos dé pistas sobre el pasado de Ricardo y lo que realmente ha hecho. Las palabras salieron de su boca como una declaración de guerra, llenando su pecho con una chispa de valentía. Pero, mientras el café seguía enfriándose, la inquietud la asaltó nuevamente. ¿Qué pasaría si las cosas no salían como esperaba? ¿Y si Ricardo se enteraba de su plan? La bruma de la incertidumbre comenzó a disiparse mientras Ana se preparaba para enfrentarse a los fantasmas del pasado. En ese momento, un sonido distante la sacó de sus pensamientos, el aviso de un mensaje en su teléfono. Su corazón se detuvo por un segundo. ¿Sería Ricardo? Abrió la pantalla y frunció el ceño. La pantalla mostraba un mensaje anónimo: sabemos lo que estás haciendo. El frío recorrió su cuerpo, una señal de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Ana y Clara intercambiaron miradas. La verdad era más complicada, y el tiempo se estaba acabando. ¿Estaría realmente lista para abrir la puerta a lo desconocido? Mientras la incertidumbre se instalaba, Ana supo que el próximo paso que diera definiría no solo su futuro, sino también su vida. Capítulo 7. Conexiones peligrosas. Ana no podía dejar de pensar en el mensaje anónimo que había recibido. Sabemos lo que estás haciendo. Las palabras resonaban en su mente como un eco aterrador que la perseguía desde que lo leyó. Con el estómago revuelto y el corazón acelerado, se dio cuenta de que había entrado en un juego peligroso, y las reglas aún estaban por definirse. 3 días habían pasado desde su encuentro con Clara, y aunque había salido del café con una determinación renovada, la ansiedad la mantenía en un estado de alerta constante. La Ciudad de México, con su bullicio habitual, parecía ajena a los tormentos internos que Ana enfrentaba. El olor a tacos al pastor y el ruido de los vendedores ambulantes llenaban las calles, pero en su mente solo había confusión y miedo. Ese día, decidió que necesitaba reunir más información sobre los secretos de Ricardo. Era un hombre de negocios prominente, siempre vestido elegantemente, con un porte que inspiraba respeto. Pero esa imagen de éxito ahora brillaba con un matiz de oscuridad. Sabía que su vida ocultaba más de lo que él había admitido, y las conexiones que había realizado en su pasado podían tener consecuencias imprevistas. Ana se dirigió a la biblioteca pública en Coyoacán, un lugar que siempre había sido un refugio de conocimiento y tranquilidad. Al entrar, se encontró rodeada del característico olor del papel viejo y de los libros. Cada página parecía susurrar secretos,
y eso la motivó a encontrar alguna pista que pudiera ayudarla a comprender lo que estaba pasando. Se sentó en una esquina alejada, donde podía observar a la gente, al mismo tiempo, concentrarse en su búsqueda. Mientras hojeaba revistas y artículos de periódicos, se topó con una mención de su esposo en un reportaje sobre negocios en la ciudad. Ricardo Martínez, un líder visionario, decía una de las líneas, pero no fue esto lo que captó su atención. Justo al lado había un artículo sobre una red de drogas que había estado operando en la región, y la palabra lavado de dinero hizo que su corazón se detuviera. Ana sintió un escalofrío al leer sobre los peligros que enfrentaban quienes estaban ligados a estas organizaciones. Sus manos temblaban mientras tomaba notas y recortaba el artículo. La conexión entre Ricardo y esa red oscura estaba claramente emergiendo, y la revelación la llenó de inquietud. Sabía que debía regresar a casa y confrontarlo una vez más. Al salir de la biblioteca, se encontró con Clara, que la miraba desde la entrada. «Te estaba buscando», dijo, su rostro pálido y preocupado. «He estado escuchando rumores. La gente está hablando de Ricardo, y no son cosas buenas». La voz de Clara sonaba cargada de temor y determinación a la vez. «¿Qué rumores?», preguntó Ana, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero también se preguntaba cuán oscura era la verdad detrás de cada nuevo hallazgo. Clara se acercó más, bajando la voz como si temiera ser escuchada. Dijo que Ricardo tiene conexiones con personas peligrosas. Gente que no se detiene ante nada. Ana sintió como si el mundo que conocía se desmoronara a su alrededor. La ansiedad y la adrenalina se entrelazaban en su interior, y mientras caminaban por las calles de Coyoacán, comenzó a temer por su propia seguridad. En cada esquina, cada rostro desconocido parecía ser una amenaza en potencia. Y así, mientras cruzaban una calle estrecha y llena de vida, un coche negro pasó a su lado y redujo la velocidad. Ana notó que el conductor tenía una mirada fría y directa, escaneando a ambas. Sus instintos le dijeron que algo no estaba bien, y el miedo la hizo acelerar el paso. Clara se dio cuenta de sus nervios y la tomó del brazo. «Ana, debemos hablar. Esto es más grande de lo que pensábamos. No estás a salvo, y la realidad puede ser más oscura de lo que crees», dijo con preocupación. Ana sintió que el aire se volvía cada vez más pesado y que gravitaba hacia un abismo. «¿Cómo puedo enfrentar esto? ¿Cómo puedo lidiar con las consecuencias de lo que Ricardo ha hecho?», se preguntó a sí misma. Con el corazón en la garganta, supo que ahora tenía que actuar. Cada paso que daba hacia la verdad era un paso hacia el peligro. Clara la miraba preocupada, y Ana sintió que no podría enfrentarse a lo que estaba por venir sola. La verdad estaba más cerca, pero el precio que podría tener que pagar era desconocido. Las preguntas se acumulaban en su mente. ¿Sería lo suficientemente valiente para enfrentar a Ricardo con esa nueva información? Y, lo que era más importante, ¿cómo manejaría las repercusiones de dicho encuentro? La incertidumbre se apoderaba de ella mientras el eco de las palabras de Clara resonaba en su mente, dejando una profunda inquietud que apenas comenzaba a asentarse en su corazón. Capítulo 8. La caja de Pandora. La noche había caído sobre la Ciudad de México, y Ana se sentía más inquieta que nunca. Después de las revelaciones de Clara, el ambiente en el departamento se había vuelto tenso, cada sonido resonando con una claridad escalofriante. El murmullo del tráfico lejano se mezclaba con el latido de su corazón, que se aceleraba a medida que se acercaba al momento de confrontar a Ricardo nuevamente. Estaba decidida a abrir la caja que había encontrado bajo las escaleras. Sabía que debía hacerlo. Los secretos de su esposo la habían atrapado en una red de incertidumbre, y entender su pasado era la única forma de encontrar respuestas para su futuro. Mientras se preparaba, notó el olor a madera y polvo que impregnaba cada rincón de la casa, llenando el aire con una nostalgia que le recordaba los viejos días. Con manos temblorosas, se adentró en la habitación donde había guardado la caja, casi como si se tratara de un objeto sagrado. El rayo de luz que entraba por la ventana iluminaba el metal brillante, y Ana sintió que la mano le sudaba al tocarla. El corazón le latía con fuerza, cada segundo parecía un año. ¿Qué revelaciones la esperarían dentro de ese cofre? Ana respiró hondo y la abrió. Dentro,
Encontró los mismos sobres amarillentos y el cuaderno de cuero desgastado. El ambiente se llenó del olor a papel viejo, un aroma que parecía contar historias olvidadas de amor y traición. Huellas de una vida secreta que había estado guardada de ella durante años. Su mirada se detuvo en una pequeña cajita de terciopelo azul que brillaba tenuemente en la oscuridad. Mientras retiraba los sobres, sintió como el aire se tornaba más denso. Las cartas de Clara resonaban en su mente, resaltando cada palabra como si estuvieran escritas en su piel. Las promesas de amor oculto. Las palabras apasionadas. Y entonces, la última carta con la firma de Clara se posó frente a ella. Si tu esposa lo supiera, te seguiría amando. Esa frase la golpeó como un mazo, haciendo eco en su mente. Ana decidió examinar la cajita de terciopelo. La abrió lentamente, sintiendo que el momento tenía un peso que podía aplastarla. Dentro, encontró un anillo antiguo de oro blanco, adornado con una piedra verde que centelleaba a la luz. Ana sintió un nudo en la garganta. No era el que Ricardo le había dado en su boda. ¿A quién pertenecía? La imagen de su esposo se desdibujaba en su mente, transformándose en un hombre que ya no conocía. Mientras sus pensamientos se agolpaban en su cabeza, un golpe ensordecedor interrumpió su concentración. Ana dio un salto, el corazón desbocado. Era un sonido proveniente de la puerta de entrada. Con el alma en un hilo, se acercó lentamente, sintiendo que cada paso se volvía más pesado. Sus manos temblaban mientras abría la puerta y lo que encontró la paralizó. Ricardo estaba allí, empapado de lluvia, con la ropa pegada a su cuerpo. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. Ana, necesitamos hablar. Sabía que estabas a punto de descubrirlo, dijo, con la voz grave y un tono que sonaba urgente. El ritmo de su corazón palpitaba en sus oídos, el caos de sus pensamientos se intensificó. Descubrir qué, Ricardo. Ana pudo apenas pronunciar, viéndose arrastrada entre la ira y la confusión. ¿Qué has estado ocultando realmente? Los recuerdos de las cartas y el anillo brillaban en su mente, y la incertidumbre había alcanzado su cúspide. La pregunta habitual de su vida perezosa se había despejado, dando paso a un abismo que amenazaba con tragarlos a ambos. Mientras él intentaba explicarse, Ana notó su nerviosismo. Su mano tembló al buscar palabras adecuadas, como si el peso de sus secretos lo abrumara. La tensión en el aire se tornó palpable y su mente estaba llena de preguntas. ¿Estaría él detrás de todo lo que había descubierto sobre su pasado? Cada uno de sus movimientos parecía estar lleno de carga, cada mirada, un reflejo de un quebranto que podría definir su futuro. El pasado puede volver a atraparnos, Ana. Necesitamos estar preparados para lo que viene, dijo Ricardo, la seriedad en su rostro revelando más de lo que sus palabras podían expresar. Ana sintió que el mundo a su alrededor empezaba a desmoronarse y la furia que había crecido dentro de ella exigía salir. En ese instante, entendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Las respuestas que ansiaba lo llevarían de regreso a un lugar donde tal vez nunca quiso regresar. ¿Estaría Ricardo listo para ser completamente honesto con ella? La necesidad de descubrir la verdad era más intensa que el miedo. Sin embargo, sabía que el tiempo se estaba agotando. La pregunta era, ¿qué precio tendría que pagar por abrir la caja de Pandora que habían creado juntos? Capítulo 9. Confrontos y consecuencias. La lluvia golpeaba el suelo con violencia, haciendo eco en las ventanas y llenando el aire de un olor a tierra húmeda que penetraba en cada rincón del departamento. Ana se sentía atrapada en medio de una tormenta emocional, los ecos de las revelaciones de Ricardo resonando en su mente como pasos pesados. Las cartas, el anillo y las sombras que se cernían sobre su vida pesaban más que la crisis climática afuera. Ricardo estaba frente a ella, sus ojos oscuros, una mezcla de vulnerabilidad y ansia. Era un hombre alto, de contextura robusta, que solía infundir respeto y confianza, pero esa noche era diferente. Su traje gris estaba desaliñado, las gotas de agua se deslizaban por su frente, y ella podía ver la ansiedad en sus movimientos. «Necesitas escucharme», dijo Ricardo con voz firme, pero temblorosa. Sin embargo, Ana no estaba dispuesta a ceder. La rabia y la inseguridad eran las dueñas de sus emociones.
He escuchado suficiente. ¿Cuántas mentiras más tienes escondidas, Ricardo? Dímelo todo, exigió, sintiendo que su voz retumbaba en el silencio del apartamento. Él tragó saliva, como si cada palabra que tenía que decir fuera un esfuerzo monumental. No quería involucrarte en esto. Quería protegerte. Mi pasado no es algo normal, comenzó a explicar, pero Ana no estaba dispuesta a escuchar más excusas. ¿Cómo se supone que confíe en ti después de todo esto? Lo que descubrí no son solo tus errores, es un laberinto del que no sé cómo salir. ¿Quién eres realmente? La mirada de ella se enfurecía a medida que la tormenta crecía afuera, y el sonido del viento contrasta con la calma de las palabras de él. Soy un hombre que ha cometido errores, lo sé. Pero no soy un monstruo, continuó Ricardo, su voz ahora más suave, intentando conectar con Ana. Estaba trabajando para desmantelar una red de lavado de dinero desde adentro. Todo lo que hice fue para asegurarme de que nunca nos afectara a ti y a mí. Clara fue solo un contacto que me ayudó en ese proceso. Ana sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. La revelación le dejó más preguntas que respuestas. Clara, ¿cómo puede ser que sigas en contacto con ella? ¿Qué más oculta esta relación? Es que no entiendes cuánto me ha lastimado todo esto. Gritó, la explosión de sus emociones era liberadora y desgarradora a la vez. Una silenciosa tensión llenó el espacio mientras Ricardo la miraba, sus ojos reflejaban la tormenta de sentimientos que lo consumía. Ana, Clara era un apoyo, sí, pero lo que más quería era construir una vida contigo. Hice lo que pensé que era correcto, pero no sabías que las circunstancias me superaban, dijo él, su voz quebrándose al final. Mientras el conflicto se intensificaba, un sonido distante interrumpió la conversación. Un fuerte golpe en la puerta resonó por todo el departamento, y ambos se congelaron. Ana se sintió hecha de papel, lista para desgarrarse. ¿Quién puede ser a esta hora?, murmulló, su instinto de supervivencia disparándose. Ricardo se acercó a la puerta, su cuerpo tenso como un arco. Ana pudo ver cómo su poca seguridad se transformaba en ansiedad. Es posible que sea alguien de mi pasado, dijo, mientras Ana se daba cuenta de que las cosas estaban a punto de escalar. La preocupación y el miedo palpitaron en su corazón. No abras la puerta, gritó Ana, su voz llena de terror. Pero sus advertencias fueron en vano, él avanzó un paso y abrió la puerta lentamente. Un hombre alto y delgado se asomó, su silueta oscurecida por la luz tenue del pasillo. Ricardo, tenemos que hablar, dijo el hombre, su voz grave llenando el aire con una carga palpable. Ana se le quedó mirando, sintiendo que cada palabra pesaba como una losa. La realidad del peligro que proyectaba la figura frente a él era palpable y aterradora. Mientras Ricardo quedaba paralizado, Ana supo que no había vuelta atrás. El drama que habían desatado estaba por intensificarse, y las consecuencias de sus decisiones ya no solo afectaban su relación, sino que amenazaban con cambiar sus vidas por completo. El hombre avanzó un paso más, y la situación comenzó a tornarse incontrolable. Ana sintió que la tensión se disparaba en el ambiente. Tenía que actuar, y su instinto le decía que necesitaba estar lista porque este era solo el comienzo de una tormenta que apenas comenzaba. Pero, ¿podría realmente enfrentar lo que estaba por venir? Capítulo 10. Libertad en medio del caos. La atmósfera dentro del departamento era densa. Ana se sentía como si una tormenta inminente estuviera a punto de desatarse. El extraño que había aparecido en la puerta era un hombre de aspecto serio, con un rostro marcado por la preocupación. Su mirada penetrante casi podía perforar la frágil fachada de seguridad que Ana había tratado de mantener. Ricardo, realmente tenemos que hablar, insistió el hombre, su voz resonante llenando el espacio. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor en medio del silencio tenso que había invadido la sala. Ricardo, visiblemente alterado, se quedó mirando al hombre con una mezcla de confusión y temor. ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes de mí?, preguntó Ricardo, su voz casi temblando. Ana lo observó con una mezcla de miedo y determinación, sintiendo que se encontraba en un cruce de caminos. Sabía que esta conversación decidiría no solo su futuro sino el de todos los involucrados. El hombre hizo un movimiento para entrar, y Ana retrocedió instintivamente.
Soy parte de una organización que ha estado monitoreando a Ricardo. Lo que él ha estado haciendo tiene repercusiones que van más allá de su propio interés, explicó, su tono grave llevándola a un estado de alerta. A medida que las palabras del hombre se deslizaban por el aire, el eco de cada una se sentía cada vez más real. Ana comprendió que todos los secretos que había estado tratando de desenredar la habían llevado a este preciso momento. La lucha por la verdad no solo estaba afectando su vida, sino que ahora tenía la capacidad de amenazarlas a todas. ¿Qué está pasando, Ricardo?, preguntó Ana, dando un paso hacia él. ¿Qué has hecho que te ha llevado a esto? Ricardo parecía abrumado, su expresión una mezcla de culpa y vergüenza. Nada que no haya hecho por amor a ti, murmuró, pero Ana ya no estaba dispuesta a creer en sus palabras vacías. Estás en peligro, Ricardo. Necesitamos salir de aquí, dijo el hombre nuevamente, intentando captar su atención. A medida que las gotas de lluvia golpeaban las ventanas y el trueno retumbaba en la distancia, Ana sintió que cada elemento del medio ambiente resonaba con la tensión en sus corazones. La situación se volvía cada vez más amenazante. La lluvia caía sin compasión, y el ruido del viento se mezclaba con el leve sonido de las cañerías. Ana sabía que tenían que actuar rápido, y la confusión se evaporaba, dando paso a una nueva determinación. Si quieren perjudicar a Ricardo, tendrán que pasar sobre mí primero, afirmó con firmeza, sintiendo que la adrenalina le corría por las venas. El hombre la miró con respeto. Esa no es la solución, Ana. Hay cosas en juego más grandes que tú y él. Necesitas salir de aquí cuanto antes, dijo, su voz alarmante era un llamado a la acción. Ricardo, aún atrapado en su angustia, no pareció entender la gravedad de la situación. Ana tomó una decisión. Debemos abandonar el departamento. No podemos quedarnos más tiempo en este lugar. La verdad tiene un precio, y estoy dispuesta a pagarlo, declaró, así el estrés aliviándose un poco, mientras el miedo chocaba con su coraje interno. Mientras el grupo se movía hacia la salida, Ana sintió que una parte de ella se liberaba. Se daba cuenta de que a veces, enfrentarse a la verdad significa aceptar el caos. La vida de Ricardo se había enredado en mentiras, pero ella estaba decidida a desenredar esas cadenas. Una vez en la calle, la lluvia las envolvió como un abrazo frío pero liberador. Con el sonido de la tormenta como telón de fondo, Ana entendió que la vida nunca sería sencilla, pero que la verdad, aunque dolorosa, siempre sería el camino hacia la libertad. La noche oscura ya no estaba llena de miedo, sino de la posibilidad de un nuevo comienzo. Y mientras se alejaban del pasado, Ana se dio cuenta de que el auténtico amor no se trataba de arrastrar secretos. Se trataba de la vulnerabilidad, de crear un espacio donde el dolor y la verdad pudieran coexistir. La lección era clara, la liberación nunca llegaría sin un precio, pero estar dispuesta a enfrentarlo era el primer paso hacia recuperar su vida. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.